El protagonista se sentó en el suelo de una mazmorra para ver cuántos puntos tenía. Una ventana emergente le mostró que ya tenía 99.999 puntos. Esto significaba que al tipo le faltaba un punto más antes de volver a casa. Este hecho le alegró y exhaló aliviado. De repente, alguien llamó al protagonista, llamándole sanador. Esto provocó que se tensara bruscamente y que le corriera el sudor por la cara. Encima de él había una chica que estaba claramente molesta y descontenta con el tipo. Le dijo que ya se habían levantado todos y que el protagonista se había acomodado y seguía tumbado. El tipo se levantó rápidamente, se echó al hombro una mochila enorme y pesada, se disculpó con la chica y continuó. También añadió que solo quería comprobar el resto de su maná. La chica continuó y dijo despectivamente que el tipo debería pensárselo antes. El protagonista siguió caminando y dijo que lo sentía. Por cierto que el tipo estaba temblando. Estaba claro que la mochila que llevaba sobre los hombros pesaba mucho. El protagonista llegó a este mundo cuando aún era un estudiante de secundaria. Al principio, era lancero, pero se vio obligado a ocupar el puesto de curandero. Y durante 7 años seguidos, el tipo no ha sido un curandero, sino incluso un esclavo. Sin embargo, él sabía que después de recoger unos pocos miles de puntos, sería capaz de volver a la tierra. El tipo caminaba detrás de la misma chica y 2 hombres. Aparentemente eran guerreros. El que caminaba delante de todos les dijo a los otros que se detuvieran. Los hombres se asomaron a la cueva, en la que estaba muy oscuro, y trataron de comprender lo que le esperaba más adelante. En ese momento, una enorme garra salió volando de la oscuridad hacia él. El hombre consiguió poner su espada delante en el último momento y defenderse del ataque. La chica se asustó y gritó el nombre del hombre. Se llamaba Nergi. El segundo hombre se dio cuenta de que el frente de una araña gigante. Al segundo siguiente, un enorme monstruo artrópodo salió realmente de la oscuridad. Nergi ordenó a todos que se pusieran en sus posiciones y se prepararan para la defensa. Todos tomaron sus posiciones, y el sanador estaba detrás de todos. La chica en ese momento trató de preparar un hechizo. En ese momento, una bola mágica apareció en sus manos y después de eso ella dijo que el hechizo estaba listo. Porque anunció una bola de fuego y atacó a una araña con ella. Cuando el fuego alcanzó al monstruo, su cuerpo se incendió y empezó a gritar. La araña se enfadó por el dolor y empezó a atacar a los chicos. Como resultado, el monstruo pudo arañar la cara del líder y en ese momento el hombre vio que la araña tenía muchos ojos. Entonces Nergi advirtió a todos los demás que tuvieran cuidado. En ese momento, la araña soltó otra flecha y le dio directamente a la chica. La sangre brotó de sus heridas y ella cayó al suelo. El líder se asustó y corrió hacia Arisa. En la cara de la chica había miedo porque estaba al borde de la muerte. Entonces el tercer chico se enfadó y empezó a atacar al monstruo con sus espadas. Pero por desgracia, falló, sus armas golpearon las paredes de la cueva. Entonces el tipo se volvió hacia Nergi y le preguntó cómo estaba. El hombre en ese momento se acercó al curandero y le exigió que curara rápidamente a la chica. El protagonista se quedó desconcertado ante tal petición y no supo qué hacer porque si se ocupaba de curar una herida tan grave, su maná se agotaría rápidamente. La chica en ese momento yacía en el suelo inconsciente y seguía sangrando. El hombre se enfadó porque el sanador se negó a ayudar a Arisa. Nergi dijo que no podía hacer que la chica muriera aquí y volvió a ordenar al tipo que la curara lo antes posible. El protagonista pensó que, de haber estado herido, los tipos lo habrían dejado en esta cueva a merced del destino sin pensárselo 2 veces. Sin embargo, el líder se preocupa mucho por su novia y no puede dejarla morir. Después de eso, el tipo se acercó a Arisa y empezó a usar magia para restaurar su salud. Al cabo de un rato, el tipo anunció que el tratamiento se había completado y que su maná casi había desaparecido. En ese momento, la chica se despertó y empezó a insultar al protagonista. Entonces se levantó bruscamente y golpeó al tipo en la cara para que cayera al suelo. Después de eso, la chica le puso un pie encima y, enfadada, le preguntó si realmente quería dejarla morir solo porque su maná estaba casi agotado. El protagonista no pudo atacar en respuesta, así que se tumbó en el suelo y suplicó clemencia. En ese momento, Nergi se acercó a la chica y la detuvo, diciéndole que dejara de golpear al sanador.
A continuación, el tipo intentó levantarse suavemente del suelo. En ese momento, el tercer luchador dijo que si se encontraban con un monstruo más fuerte que esta araña, no podrían defenderse. Entonces, el hombre se volvió hacia Nergi y le preguntó cómo seguirían adelante. El líder se lo pensó y luego respondió que si seguían avanzando en esa dirección, morirían definitivamente, así que deberían retirarse. Todos los demás estuvieron de acuerdo con él. Por lo tanto, al cabo de un rato, los chicos se dieron la vuelta y caminaron hacia la salida de la cueva. Como antes, 2 hombres y una chica caminaban delante, mientras que el protagonista caminaba detrás de todos y llevaba una pesada mochila sobre los hombros. El tipo pensaba que Erisa tenía un carácter terrible y no parecía nada agradecida. De repente, el hombre que era un luchador se paró y le dijo a Nergi que se levantara también. Se volvió hacia el líder y le dijo que le parecía que había un cofre del tesoro cerca, ¿podría ir a ver? En respuesta a esto, el hombre dijo que podría ser una trampa o una maldición, el juego no vale la vela. Entonces el hombre le dijo a su amigo que confiara en él, y que siguiera caminando en dirección al cofre. Cuando por fin llegó al tesoro, que se sentó en el suelo con el fin de abrir el cofre. En ese momento, la chica dijo que esperaba que hubiera algo que valiera la pena en ese cofre. Cuando el hombre abrió el cofre, se quedó muy sorprendido, porque no podía creer que unos trozos de cuero viejo fuera todo lo que encontró en él. Nergi le contestó que ni siquiera podrían ganar dinero con ello. Entonces el hombre ordenó al curandero que cogiera esos trozos de piel, los tiró al suelo delante del protagonista y siguió adelante. El tipo se detuvo, porque todo le parecía muy sospechoso. Sin embargo, ya se había acercado a los trozos de piel y se había agachado para cogerlos. En cuanto el tipo tocó estos trozos, la magia más fuerte atravesó su cuerpo. El protagonista gritó de dolor y atrajo la atención de los luchadores. Los hombres se dieron la vuelta y se prepararon para atacar, pues estaban seguros de que les esperaba un monstruo. Sin embargo, solo vieron al protagonista caer al suelo, sujetándose la cabeza. Entonces, el protagonista intentó iniciar un tratamiento para curarse. Pero Nergi intentó detenerle, diciendo que entonces el tipo gastaría todo el maná que ya tenía agotándose. Para no permitir que el protagonista llevara a cabo sus planes, el hombre le agarró la mano y no se dejó curar. Entonces el tipo empezó a gritar, porque le dolían mucho los ojos. En respuesta, Nergi le pidió al tipo que se quitara la mano con la que estaba cerrando los ojos para que el hombre pudiera examinarlos. Cuando el tipo lo hizo, Nergi, mirando los ojos del protagonista, informó de que allí no había nada y sugirió que podría tratarse de una mordedura. Pero el tipo contestó a gritos que le dolía mucho. Entonces intervino el segundo tipo y preguntó con suspicacia al protagonista si estaba intentando encontrar y ocultarles algo. El protagonista dijo que eran tonterías y que no iba a hacer nada de eso. Nergi calmó a los 2 tipos y preguntó al protagonista si podía levantarse. El tipo contestó que podía levantarse, pero que le dolía mucho la cabeza y se le estaba partiendo. En respuesta a esto, el hombre le gritó enfadado que no le diera importancia y que recordara su importante papel. El protagonista le dio la razón y se levantó. Sin embargo, el tipo pensó para sí que los luchadores ni siquiera querían creerle y se moría de ganas de poder volver por fin a su mundo, porque este no le gustaba nada. De repente, el jefe oyó una voz. Era un hombre que decía que el curandero había recibido daño de una trampa colocada en un cofre del tesoro. En respuesta a esto, la voz femenina de alguien se sorprendió de que volviera a ocurrir y dijo que ocurre demasiado a menudo para ser una simple coincidencia. El tercer hombre dijo que es muy posible, pero él, como presentador, se mantiene neutral. Como resultado, la chica cacareó disgustada pero aceptó y dijo que podían continuar. El protagonista no entendía lo que estaba pasando y se asustó muchísimo. Entonces volvió a oír la voz masculina de alguien que se dirigió a la curandera y le sugirió que mejor invirtiera puntos y habilidades. En respuesta, la chica replicó irritada que no tenía ni idea de lo que sentía por ese personaje inútil, a diferencia del señor mago. Una tercera voz masculina dijo que ya podían continuar y sugirió que los demás tiraran los dados. El protagonista en ese momento seguía sin entender qué tipo de sonidos oía y de dónde venían. Entonces oyó que alguien anunciaba que los números 1 y 3 habían salido en los dados, lo que en total daba 4 y significaba que el equipo no podía esconderse del pedo. Al oír esto,
el sanador se sorprendió aún más. Entonces desplazó la mirada un poco más arriba y vio una araña tejiendo una tela delante de él. El tipo lo gritó muy alto para que el resto del equipo pudiera oírle. Entonces Nurgi y otros dos luchadores se dieron la vuelta y también vieron una araña que corría directamente hacia ellos. Sabían que no podrían vencerle, así que empezaron a correr. Nurgi vio un puente de cuerda frente a él y les dijo a los demás que les quedaba muy poco, porque cuando llegaran al puente, podrían soltar a la araña. Cuando el líder del equipo ya había cruzado corriendo el puente, empezó a gritar a todos los demás para que llegaran hasta él lo antes posible. El protagonista, como siempre, caminaba detrás de todos y se quedaba muy rezagado. En ese momento, oyó la voz del presentador, que dijo que ese desenlace sería bastante aburrido, y que estaría bien que la araña saltara directamente al puente. En ese momento, la chica y el segundo luchador ya habían cruzado corriendo el puente y el protagonista seguía en él. Entonces Nurgi gritó al sanador para que acelerara. Al oír esto, Erisa se indignó al ver que el tipo seguía en el puente. Al segundo siguiente, el jefe de la banda vio con horror cómo la araña saltaba al puente y estaba muy cerca del curandero. El tipo corrió con todas sus fuerzas, pero las lágrimas ya corrían por sus mejillas al darse cuenta de que su muerte estaba muy cerca. En ese momento, el protagonista volvió a oír la voz de un hombre, que decía que debían cortar las cuerdas del puente y así la araña no les alcanzaría. Ante esto, la chica preguntó indignada si realmente iban a abandonar a su curandera. El otro hombre respondió que, de todas formas, esa curandera no servía para nada. Además, por si fuera poco, su maná había caducado. Al oír esto, la protagonista se horrorizó aún más y empezó a llorar con más fuerza. En ese momento, el luchador se volvió hacia Nurgi y le dijo que cortara las cuerdas, porque estaban acabados si la araña llegaba a ellos. Erisa también dijo que el curandero no servía para nada y que debían cortar las cuerdas cuanto antes. Entonces Nurgi cogió una espada y se dirigió al protagonista, le pidió que ayudara al equipo por última vez. El tipo gritó que era imposible y le pidió que no lo hiciera. Pero era demasiado tarde, porque al segundo siguiente, el hombre cortó las cuerdas. El protagonista voló al abismo con un fuerte grito. Tenía horror en la cara e intentó agarrarse al menos a algo. Pero no pudo. Al final, el tipo cayó al suelo con estrépito, levantando una gran columna de polvo. A pesar de que había caído desde una gran altura, sangraba y ya debería estar muerto, el protagonista seguía consciente. Oyó un sonido extraño y le pareció que se trataba de un murciélago que había caído junto con el puente. Entonces el protagonista reunió en sí la última semilla y aplastó a la bestia con el puño, ganando un punto. Entonces le apareció una ventana en la que decía que había matado a un murciélago vampiro y pudo conseguir un punto. Así, el protagonista ya había acumulado varios miles de puntos y ahora tenía ante sí dos opciones que eran una recompensa por semejante logro. El tipo podía volver a la tierra o revivir a los muertos. Con lo último de sus fuerzas, el protagonista dijo que quería volver a casa. El protagonista oyó una voz masculina que se sorprendió al decir que la curandera, a la que creía muerta, había conseguido unos cuantos miles de puntos y había sobrevivido. Se volvió hacia la curandera y le preguntó si quería recibir una recompensa. La chica también se sorprendió de que como ella llamaba al protagonista, testarudo, siguiera vivo. En ese momento, el tipo seguía tirado en el suelo sangrando y aún no podía entender de dónde venían esas voces. La chica dijo que ya estaba harta y que los demás no tenían ni idea de lo cansada que estaba de cargar con esa criatura inútil. En ese momento, el protagonista se dio cuenta de que era la voz de la diosa y que eso era lo que había oído cuando le llamaron a este mundo y le informaron de que la tierra estaba en peligro. Después, se oyó la voz de un hombre que, dándole la razón a la chica, dijo que por esto, terminaban este juego. Luego se produjo estática y silencio. El protagonista estaba conmocionado por lo que estaba pasando. Se enfadó mucho con esas personas e incluso empezó a decirles palabrotas. Entonces el protagonista llamó a la ventana de estado y esta mostró que el tipo había recibido un título llamado Liberado del Destino. Entonces el protagonista pidió al sistema que invirtiera todos los puntos en la mejor habilidad curativa. Después de eso,
el sistema respondió que se había alcanzado el rango más alto de Gran Curación y se había obtenido la habilidad Gran Maestro de la Curación. Entonces comenzó la Gran Curación. Un círculo mágico con algunos jeroglíficos apareció alrededor del protagonista y una poderosa energía emanó de él. Las lágrimas aún corrían por las mejillas del tipo y pensó que no cerraría los ojos ante esto y que, sin duda, se lo pagaría con creces a esas personas. Después de la curación, el protagonista se convirtió en un gran maestro de la curación y tenía poderosos poderes sagrados. El tipo llevaba varias horas vagando por el fondo de la cueva, agarrado a las paredes, cuando de repente vio a lo lejos, frente a él, a un hombre que se le acercaba. El protagonista descubrió que no era más que un cadáver, pero junto a él permanecía una lanza. El tipo se disculpó ante el difunto y quiso pedirle prestada su armadura y sus armas. Cuando de repente vio una pequeña araña, el protagonista la agarró inmediatamente y cerró la mano en un puño. El curandero pensó que debía comerse esa araña, de lo contrario, tendría que repetir su destino. Con gran fuerza de voluntad, el protagonista se metió el animal en la boca y se lo tragó. En ese momento, oyó el sonido de unos dados siendo lanzados. Los números 2 y 3 cayeron sobre ellos, que en total daban 5 y significaban fracaso. Así, el tipo recibió el daño del veneno de la arañita. Debido a esto, el protagonista cayó al suelo y con la ayuda del vómito intentó limpiar el cuerpo del veneno. Sin embargo, se dio cuenta de que oía el sonido de los dados, igual que la última vez. El protagonista decidió que no sucumbiría a las reglas de este juego porque solo necesitaba pensar en la comida y empezó a meterse pequeñas arañas en la boca una a una. De cada vez, el protagonista recibía daño debido al veneno de una pequeña araña, pero siguió comiéndoselas hasta que finalmente recibió una habilidad llamada tipo veneno. El tipo había oído hablar de ella por primera vez y no sabía lo que significaba esta habilidad, pero decidió que era mejor que nada. Entonces el protagonista cogió una lanza que una vez perteneció a un hombre que murió en esta cueva y siguió adelante. Así empezó el primer día del protagonista en la mazmorra. El protagonista caminaba y pensaba que definitivamente debía sobrevivir. Una semana después, el curandero seguía caminando por la mazmorra, agarrado a la pared. Cuando volvió a meterse una araña en la boca, oyó el mismo sonido de dados. Esta vez cayeron 2-4, que en total daban 8 y significaban el éxito. El tipo consiguió digerir una pequeña araña venenosa. El sonido de los dados tampoco pasó desapercibido para el protagonista y aquellas voces también, pero el curandero no pudo hacer nada y se limitó a seguir caminando por la mazmorra. Ni siquiera sabía que en ese momento una gran polilla multicolor volaba tras él. Al final, el protagonista llegó a un callejón sin salida y decidió trepar. Afortunadamente, lo consiguió. Y cuando se levantó, recordó cómo le habían llamado criatura insignificante. Este se enfadaba y así era cada vez que recordaba estas palabras. Cuando el protagonista se puso en pie, vio agua delante de él. El curandero se puso muy contento y sin pensárselo 2 veces corrió hacia la fuente. Cuando llegó al agua, el tipo sumergió inmediatamente la cabeza en ella. Entonces suspiró feliz y pensó que ahora por fin se sentía vivo. En ese momento, una enorme polilla se disponía a atacar al protagonista. Entonces se volvieron a lanzar los dados para determinar si se realizaría una maniobra de evasión. Al caer los cubos, cayeron sobre ellos los números 5 y 2, que en total daban 7 y significaban el éxito. Por lo tanto, al segundo siguiente, cuando el tipo fue atacado por Masura, pudo esquivar. Como resultado, cayó al suelo. Cuando el protagonista se levantó a duras penas, vio a un monstruo volando directamente hacia él. Afortunadamente, esta vez también consiguió esquivar el ataque. Entonces el tipo cogió una lanza y decidió mirar la ventana y su estado, así como la habilidad de ataque. Cuando la ventana apareció, decía que el estado de tímido cobarde cambiaba a valiente luchador, siempre que el tipo tuviera la habilidad liberado del destino. Entonces el protagonista decidió utilizar una habilidad llamada lanza perforante y atacó con ella a un insecto. En ese momento, una ventana emergente mostró que la habilidad llamada luchador valiente había aumentado en 2 puntos y había 12 en total. Esto significaba que el tipo estaba esperando un gran éxito. Entonces, el curandero volvió a golpear al monstruo con una lanza y acabó con el insecto por completo. Así, recibió otros 37 puntos por la victoria sobre Masura.
El protagonista se quedó muy sorprendido por tal cantidad de puntos. Entonces apareció otra ventana emergente, en la que se decía que la habilidad luchador valiente aumentaba en 2 puntos más, ya que se aplicaba una bonificación por luchar contra un enemigo superior en fuerza. Después, el protagonista se acercó al cadáver del monstruo para sacar su lanza. Al hacerlo, la sangre del cuerpo del insecto le salpicó en los ojos y el tipo recibió daño del veneno de Masura. Sin embargo, entonces el protagonista aplicó la habilidad de purificación y empezó a sentirse bien de nuevo. En ese momento, apareció otra ventana emergente que decía que el protagonista había recibido una habilidad llamada Veneno R de rango B. Esto significaba que el tipo ahora podía segregar o alimentar el veneno adaptado. También se decía que la habilidad de veneno adaptado del tipo se había mejorado en 5 de 10.000. Cuando el protagonista se dio cuenta de que podía segregar veneno, se sorprendió mucho. También se dio cuenta de que podía utilizar esta habilidad durante el combate. Al cabo de un rato, cerca de un lago con agua, el tipo apuñaló a un lagarto con una lanza. ¿Por qué asó la carne del animal en el fuego y empezó a comer? De repente, un gran monstruo marino salió del agua, ya que el protagonista estaba sentado de espaldas al lago. No vio a este monstruo y prácticamente se lo comió, metiéndoselo en la boca. Sin embargo, fue en ese momento cuando el tipo aisló veneno de su cuerpo, matando así al monstruo. El protagonista se alegró de tener una habilidad tan útil. En ese momento, casi todos los pasos del protagonista seguían estando determinados por los números de los invitados a jugar. Así, esta vez cayeron los números 3 y 6 en los dados, que en total daban 9 y significaban éxito. Así, el tipo obtuvo 9 puntos por matar a un gusano de las cavernas y el protagonista se dio la vuelta y vio una baba rosa junto al cadáver del gusano. El protagonista la recogió, miró a la pequeña criatura y decidió que la cultivaría. Después, el curandero se puso la baba en la cabeza y siguió su camino. El protagonista decidió llamar a su nueva mascota Tonton, ya que era regordeta y elástica. Sin embargo, al limo no le gustó y empezó a temblar. Entonces el protagonista sugirió que la mascota se llamara Lime. Justo es Lime pero sin la letra C. Al animal le gustó este nombre y el chico dijo que a partir de ese día la mascota se llamaría Lime. Al cabo de un rato, el protagonista seguía moviéndose por la mazmorra. En un momento dado, se volvió hacia Lime y le dijo que le parecía que estaban vagando en círculo y que el tipo no tenía ni idea de dónde encontrar una salida. Tras estas palabras, Cal saltó de la cabeza del sanador y se precipitó hacia adelante. Entonces la mascota se detuvo cerca del desfiladero, mostrando así al protagonista un pasadizo. El tipo se sorprendió por esto ya que no había visto este pasaje aquí antes, pero siguió a su mascota. Cuando el tipo salió, encontró un hermoso lugar bien cuidado. Estaba construido de ladrillos con varios dibujos. El protagonista estaba muy sorprendido de encontrarse en este lugar y empezó a dudar de que tal cosa pudiera estar en una mazmorra. De repente, el protagonista se encontró con una enorme puerta de hierro frente a él. Intentó empujarla para abrirla. Por mucho que lo intentó, no pudo hacer nada. Entonces, Lime se coló por el hueco entre las puertas y empezó a brillar. Así, con la ayuda de la magia de su mascota, el chico consiguió abrir las puertas. El protagonista se quedó muy sorprendido por todo lo que estaba ocurriendo, pero continuó su camino y entró por las puertas. También le dijo a su mascota que ahora comprendía que tenía una baba inusual. En ese momento, Lime tembló. El protagonista lo notó y preguntó a su mascota qué le pasaba. En ese momento, unos tentáculos verdes aparecieron de alguna parte. No tocaron al protagonista, sino que se abalanzaron sobre Lime. En ese momento, el protagonista vio un enorme monstruo verde con muchos ojos. El protagonista estaba muy asustado y no sabía qué hacer. Entonces se dio cuenta de que no tenía ninguna posibilidad contra este monstruo, necesitaba urgentemente escapar de aquí. Sin embargo, el protagonista se dio cuenta de que no podía dejar a su mascota en apuros. Entonces el protagonista se dirigió a sí mismo con el nombre de Le Shadow y le preguntó por cuánto tiempo más huiría. Le incluso sugirió que él también huiría cuando se encontrara con el mismo escuadrón que lo abandonó. En ese momento, el protagonista agarró su lanza y gritó muy alto al monstruo para que soltara su baba. En ese momento, apareció una ventana emergente que decía que se había activado la habilidad llamada Vengador.
Entonces todas las características del tipo aumentaron un nivel. Lee no sabía qué tipo de habilidad era, así que se sorprendió un poco. Después de eso, el protagonista saltó muy alto para atacar al monstruo desde arriba. El tipo estaba muy sorprendido de lo alto que había saltado. El protagonista se alegró de tener ahora un poder tan grande. El monstruo era ahora demasiado lento para el protagonista. Después de eso, sin usar su lanza perforante. Se lanzaron los dados y cayeron los números 3 y 1, que en total daban 4 y significaban fracaso, así que el ataque de este tipo no pasó. El protagonista se dio cuenta de que la piel de este monstruo es demasiado fuerte. ¿Por qué se lanzaron los dados para determinar si se realizaría una maniobra de evasión? Como en total cayó el número 8 en los dados, el tipo pudo evadir el ataque. En ese momento, le vio una luz púrpura parpadeante cerca del monstruo y se dio cuenta de que era Kao. El tipo iba a acercarse a su mascota para recogerla. Pero no lo consiguió, ya que se enfrentó al ataque del monstruo. Entonces el protagonista decidió que si no podía abrirse paso, disolvería al monstruo con veneno. En ese momento, el protagonista concentró todo el veneno en su palma izquierda. Luego corrió rápidamente hacia su oponente y le tocó con la misma palma. Se volvieron a lanzar los dados y esta vez cayeron los números 5 y 3, que en total daban 8 y significaban el éxito del ataque. Así, Lee consiguió liberar un veneno especial en el cuerpo del monstruo. El protagonista estaba encantado cuando se dio cuenta de que su ataque había funcionado y decidió que mataría al monstruo de esta manera. El protagonista se disponía a atacar de nuevo a su oponente, cuando de repente apareció una ventana emergente que decía que se volvían a lanzar dados para determinar la finalización de la maniobra de evasión. El tipo se tensó y en el mismo segundo recibió un ataque de una criatura incomprensible que tenía delante. Resultó que el número 4 solo cayó sobre los invitados a jugar, lo que significaba un fallo y, por lo tanto, el tipo recibió el daño del veneno de una baba solitaria. La sangre resumaba de las heridas del protagonista, así que utilizó la habilidad de purificación. Pero el sistema le informó de que el rango era inferior al estado actual. Entonces el protagonista decidió que necesitaba usar la gran curación, porque es su única salida. Entonces la mayoría de las heridas del protagonista se curaron y volvió a estar listo para la batalla. Lee respiró aliviado y se dio cuenta de que, sin su determinación, habría muerto hace mucho tiempo. Después, X miró a un lado y vio a su limo. Se dio cuenta de que su mascota estaba justo en el núcleo del monstruo. Entonces el protagonista decidió utilizar el ataque de romper por el centro y con una lanza en una mano y otra en la otra comenzó a intentar destruir el núcleo del monstruo. Uno a uno fueron apareciendo ventanas emergentes que decían que solo había caído el número 4 en el dado. Lo que significa fracaso. Debido a esto, le recibió heridas del veneno de la baba solitaria. Al final, la lanza del protagonista desapareció al gastar todo su daño. Entonces el tipo decidió utilizar la gran curación para curar sus numerosas heridas, recibidas por el ataque del monstruo. Sin embargo, la ventana emergente decía que 2 dígitos 4, 8 en total, caían sobre los huesos, lo que significaba éxito. Así que la gran curación se aplicó al monstruo y no al protagonista, pero las habilidades curativas se aplicaron como daño. Debido a un ataque tan grande, al final el limo solitario fue derrotado y le obtuvo un punto por ello. Cuando el monstruo desapareció, el personaje principal estaba muy sorprendido porque al intentar matar a esta criatura, el chico casi perdió la vida pero ganó solo un punto. A pesar de ello, la tristeza desapareció rápidamente de la cara del protagonista cuando vio a Lime frente a él. El tipo estaba muy contento de que su mascota estuviera viva. Le estaba tan feliz por ello que decidió que esas gafas no le importaban en absoluto porque lo principal era que su simpático limo estaba vivo y había sido él quien lo había salvado. El protagonista decidió tumbarse a descansar. Cuando de repente su mascota empezó a moverse en alguna dirección, le volvió a preguntarle a dónde iba. Lime, por supuesto, no contestó nada sino que solo siguió avanzando, saltando hacia alguna habitación oscura. Cuando Lam estuvo allí iluminó la habitación a su alrededor y el protagonista pudo ver que en ella había un cofre del tesoro. El tipo estaba encantado y le dijo a su mascota que abriera el cofre lo antes posible. Cuando Baba por fin lo hizo, el tipo solo encontró unos papeles en grandes cantidades en el baúl. Cuando los cogió, vio que había algo escrito en ellos.
El tipo empezó a leer y se dio cuenta de que era una nota de alguna persona. Los papeles decían que el que había escrito esto era el doctor Zapito. Se decía que después de la derrota en la guerra, el doctor intentó hacer un contraataque pero fracasó. El flujo de la carne de Dios, sobre la que el doctor estaba investigando, se desbordó y selló este lugar. El hombre también añadió que si alguien lograba detectarlo de repente, se le recomendaba utilizar anticuerpos sintetizados. Tras leer esto, Lee se sintió muy indignado al darse cuenta de que había estado sufriendo todo este tiempo luchando contra el monstruo, cuando resultaba que existían anticuerpos que podían ayudarle a derrotar a esta terrible criatura. De rabia e indignación, el protagonista maldijo. En ese momento, Lee volvió a oír las voces de algunas personas. El hombre dijo que no podía ni creer lo que estaba ocurriendo y añadió que todos los presentes ya habían visto todas las travesuras imaginables e impensables de este mocoso inútil. En respuesta a esto, otra voz masculina dijo que lo sentía mucho y se disculpó con el hombre. Sin embargo, el primer hombre respondió airadamente que una disculpa no cambiaría nada y añadió que el nuevo sanador había muerto. En ese momento, apareció una nueva voz femenina que recordó a todos los demás que, al final, solo quedaban de nuevo 3 de ellos. En ese momento, los mismos luchadores que abandonaron al protagonista en la cueva salieron de la mazmorra y acababan de matar a una multitud de orcos. Arisa dijo indignada que no podía creer que aquel inútil hubiera muerto justo en la entrada, ni siquiera en la mazmorra. El segundo luchador se volvió hacia Nergal y le preguntó si debían regresar a la aldea. Al oírlo, la muchacha se indignó y no daba crédito a lo que oía. Dijo que llevaban 11 días enteros llegando a este lugar, y el chico solo quería volver. En ese momento, la voz masculina que pertenecía al jugador comenzó a rogar a los demás que le dieran una oportunidad y mostraran lo que había preparado. En respuesta a esto, el segundo jugador insultó airadamente al tipo y le preguntó si estaba seguro de que esta no sería su próxima estupidez. Entonces el tipo dudó y dijo que estaba seguro de ello, porque lo que había pasado antes no era más que un error de cálculo. Entonces una chica intervino en el diálogo. Se rió y dijo que estaba dispuesta a darle otra oportunidad. Entonces el hombre se volvió hacia el guerrero y le preguntó qué haría si el pícaro dijera algo así. En ese momento, Erisa se volvió hacia Nergal y le pidió que le dijera qué harían. Entonces el hombre que hacía de Nergi dijo que seguirían adelante. Nergi contestó a Erisa que se trataba de una mazmorra que ya conocían, y que esta vez llevaban pociones suficientes para hacer frente a los monstruos que allí habitaban. Tras esto, el guerrero avanzó rápidamente, y la chica corrió tras él, rogando a los chicos que la esperasen para ir todos juntos. En ese momento, el protagonista seguía en la misma mazmorra. Se puso una túnica y recogió todos los papeles que había en el cofre. Al final, se detuvo y decidió que había cogido y preparado todo lo necesario. De los papeles, Lee se dio cuenta de que estaba en una mazmorra artificial creada por el Dr. Chapito y en ella realizaba experimentos con innumerables monstruos venenosos. El protagonista cogió un cetro mágico, llamó a la Cal hacia él y se adelantó. Lee se dio cuenta de que para él este lugar es un sólido tesoro, porque pudo encontrar ropa nueva, armas y varios venenos por valor de 51 piezas. Esto no podía sino complacerle. Cuando el protagonista salió por la puerta de la habitación, se encontró en una cueva que ya no era tan hermosa. Tenía las verdades habituales y el suelo bajo los pies. Cuando el protagonista avanzó un poco, vio piezas de cuero en el suelo, que el esquivador tiró y luego el protagonista recogió. En ese momento, Lee se dio cuenta de que llevaba 53 días vagando por la mazmorra y que por fin había llegado al mismo puente desde el que había sido abandonado. En ese momento, por la cabeza del protagonista pasaron recuerdos de cómo 3 luchadores lo arrojaron del puente y vieron cómo el tipo volaba hacia el abismo. A raíz de esto, aparecieron lágrimas en los ojos del protagonista, pero rápidamente se recompuso y se dijo a sí mismo que se preparara, porque ya no es el mismo de antes. En ese momento, la araña bajó de la tela. Estaba justo detrás de Lee, pero el tipo seguía sintiendo su presencia y se sorprendió de que aquel monstruo aún sobreviviera. Entonces el protagonista tomó las armas y decidió que antes de la batalla consigo mismo, vencer a la araña es exactamente lo que necesita. Después de eso, el tipo se dirigió a la araña y le ofreció organizar una competición. La gran araña era el jefe de la mazmorra y se llamaba el Tirano Blanco.
El protagonista le envió una ráfaga de lanzas. Varias armas volaron directamente hacia la araña, pero el monstruo consiguió repeler el ataque con su gran garra. Inmediatamente después, la araña intentó atacar también a Lee, pero este consiguió defenderse a tiempo. A pesar de que el protagonista consiguió repeler el ataque, salió despedido hacia atrás y se le cayó el arma de las manos. La araña se aprovechó de ello y se acercó al protagonista a gran velocidad. Cuando el monstruo estaba muy cerca, empezó a apuñalar al tipo con sus extremidades, pero le hirió varias veces. Después de todo, había sangre por todas partes e incluso salía de la boca de Lee. El tipo estaba muy malherido, pero encontró fuerzas para levantarse y le dijo al monstruo que aún no había acabado. Después de eso, el protagonista utilizó la gran curación y fue capaz de curar todas sus heridas. Esto sorprendió a la araña y no pasó desapercibido para el protagonista. Este sonrió y preguntó al monstruo si realmente esperaba una victoria fácil. En respuesta a esta burla, el jefe se enfadó aún más y corrió a atacar a Lee. El monstruo intentó golpear al tipo con sus garras, pero no pudo hacerlo, ya que el protagonista esquivó todos los ataques de la criatura con una cuchara. Al final, el protagonista pudo llegar hasta su arma y la recogió. Con la ayuda de él, el tipo comenzó de nuevo a defenderse de los ataques de la araña. En ese momento, le decidió utilizar de nuevo la habilidad de lanza perforante y corrió hacia el monstruo. Sin embargo, en ese momento, los números 2 y 3 cayeron en los dados, lo que en total dio 5 y significó el fracaso. Por lo tanto, el protagonista no consiguió realizar con éxito su ataque. Esto le enfadó, pero no le detuvo. Se dio cuenta de que no sería capaz de enviar a la araña sin abrirse paso. En ese momento, el monstruo estaba a punto de atacar de nuevo al protagonista. La araña lo hizo con su garra, pero el tipo pudo defenderse con un arma. Pero al cabo de unos segundos, el cetro que estaba en manos del protagonista se rompió en dos partes y la extremidad de la araña cayó justo en el corazón del protagonista. A pesar de tan grave herida, Lee seguía consciente. El tipo le dijo a su oponente que, independientemente del tipo de jefe que fuera, los ojos son un lugar vulnerable para todos. Tras estas palabras, el tipo agarró un trozo de su arma con la mano y lo clavó justo en el ojo de la araña. En este momento, los números 3 y 1 se cayeron en los invitados a jugar, pero el luchador valiente en habilidad añadió 2 puntos más, que resultaron ser 6, lo que significaba el éxito. Así, el protagonista consiguió atacar al monstruo en su lugar vulnerable. Mientras Araña estaba distraído por su herida, Lee pudo aplicar una gran curación para curar todas sus heridas. Ahora el protagonista comprendía que para derrotar a la araña debía apuntar a los ojos. Cuando Lee quiso avanzar hacia su oponente, se encontró con que su pierna estaba envuelta en telarañas. En ese momento, el tipo fue arrastrado hacia arriba, directo a la telaraña. Entonces empezó a formarse un capullo alrededor del protagonista, pero el tipo no se dio por vencido e intentó cortarle con los restos de las armas. Lee se dio cuenta de que la telaraña sigue apareciendo y no puede romperla. La araña aprovechó que el protagonista se volvió vulnerable y empezó a apuñalarle de nuevo con sus extremidades, infligiéndole muchas heridas. Del dolor, el protagonista empezó a gritar. Lee también perdió mucha sangre. En ese momento, intentó utilizar la gran curación, pero de repente se dio cuenta de que, aunque se recuperara ahora, seguiría muriendo. Así que el protagonista decidió que resistiría este ataque. Pasó el tiempo, la araña seguía apuñalando a su víctima y el protagonista seguía aguantando. Cuando los monstruos decidieron comerse a su presa y se la metieron en la boca, Lee se dio cuenta de que era el momento adecuado para aislar todo el veneno. Se lanzaron dados, afortunadamente para el protagonista. Los números 3 y 5 cayeron sobre ellos, y la habilidad sumó 2 puntos más, haciendo un total de 10, lo que significaba el éxito. Así, Lee consiguió extraer todo el veneno de su cuerpo a la boca de la araña. A continuación, el protagonista utilizó la gran curación para sanar todas sus heridas y destruir las telarañas que le rodeaban. Cuando esto ocurrió, Lee se puso en pie y, sujetando los restos de su arma en las manos, corrió a atacar al monstruo para acabar finalmente con él. El tipo utilizó el ataque de lanza perforante y por fin pudo derrotar al jefe. Gracias a esto, el protagonista despejó toda la mazmorra y recibió 540 puntos. Tras enterarse de esto, Lee se sintió muy feliz y respiró aliviado.
Se dio cuenta de que por fin podía derrotar a este monstruo. El protagonista también compartió su alegría con Slime. Le preguntó a su mascota si también había visto cómo el tipo había untado a esta araña y añadió que de esta forma había conseguido 540 puntos de la nada. De repente, Lime tembló. Esto alertó al protagonista y le preguntó a su mascota qué le había pasado. Entonces se dio cuenta de que su piel había cambiado de color. Para averiguar qué pasaba, el tipo llamó a la ventana de estado. Decía que, debido al exceso de veneno en el cuerpo de Lee, su piel estaba dañada y la recuperación tardaría 48 horas. Entonces, el protagonista se examinó a sí mismo y su ropa y se dio cuenta de que con ese aspecto, ni siquiera sus conocidos le reconocerían. De todos modos, el tipo se alegró de haber terminado con este lugar, así que volvió a echarse a Lime al hombro y siguió adelante. Al cabo de un rato, Lee pudo salir de la mazmorra al exterior. En aquel momento hacía sol. No era azul ni claro. La hierba era de un verde brillante. Los árboles tenían un denso follaje. El protagonista le dijo a su mascota que se metiera en su bolsillo y descansara. Él mismo se sentó a la sombra de los árboles. Le sonrió de alegría porque por fin sentía los cálidos rayos del sol y el viento fresco sobre su piel. El protagonista estaba tan contento de haber salido por fin de la mazmorra que incluso lo gritó en voz alta. En ese momento, un hombre se le acercó. Le preguntó quién era y cómo había acabado en aquel lugar. Fue en ese momento cuando el protagonista vio frente a él al mismísimo escuadrón que le había abandonado a su suerte en una cueva. Debido a esto, el protagonista se asustó, dudó y no supo qué hacer. Nurgle apuntó con su espada al protagonista. Este pensó que, debido a los efectos secundarios del veneno, los miembros de su escuadrón no le reconocían. Sin embargo, Lai dijo en voz alta que había llegado a este lugar hacía 2 días con un escuadrón, pero todos sus miembros habían muerto. Nurgle se sorprendió de que ya se hubiera revelado la ubicación de esta mazmorra. Pasó junto al tipo y le dijo que siguiera mejor su camino. Lee estaba un poco asustado, pero mantuvo la calma. De repente, el protagonista volvió a oír de quién era la voz masculina que decía con desagrado que no solo había muerto su nuevo sanador, sino que también se conocía esta mazmorra. Lee se sorprendió al oír de nuevo esa voz y empezó a preguntarse a quién pertenecía. De repente, se dio cuenta de que esa voz decía que el sanador había muerto. Entonces el protagonista se disculpó y se dirigió a los luchadores para pedirles que lo aceptaran en su equipo. El tipo añadió que quería conseguir puntos por limpiar y también dijo que era un sanador. Cuando el esquivo y Eriza se enteraron de esto, se interesaron inmediatamente y llamaron a Nurgle. Entonces el protagonista volvió a oír una voz masculina que dijo sorprendida que el papel de ese desconocido era curandero y que la elección dependía de los jugadores, cuya voz femenina dijo que no le importaba aceptar a Lee en su equipo. ¿Por qué la chica preguntó a los demás qué pensaban? En ese momento, Nurgle preguntó al protagonista qué habilidades poseía. El tipo respondió que entre sus habilidades están recuperación y purificación de rango D y curación de rango C. Esta respuesta satisfizo al hombre y le dijo al protagonista que podía unirse a ellos. Lee hizo una reverencia, dio las gracias a los combatientes y fue tras ellos. Al cabo de un rato, el pelotón volvió a entrar en la mazmorra. El esquivo fue el primero en fijarse en una enorme polilla coloreada, similar a la que había atacado anteriormente al protagonista. El tipo llamó a Nurgle y le informó del peligro. El hombre se ocupó rápidamente del monstruo. Al ver esto, Lee se sintió inquieto porque se dio cuenta de que Nurgle fue capaz de acabar con Mashora de un solo golpe, lo que significaba que el hombre era muy fuerte. Sin embargo, el tipo sabía que ahora era capaz de seguir todos los movimientos del jefe del escuadrón. Después, el hombre se volvió hacia los demás y les informó de que habían entrado en la mazmorra. El pícaro se volvió hacia Nurgle y le dijo indignado que había pedido que le dejaran acabar con aquel monstruo. Debido a esto, el tipo no se dio cuenta de que una pequeña luciérnaga volaba hacia él. Sin embargo, otros miembros del equipo lo vieron y advirtieron al tipo al respecto. Gracias a la revista Gepetto, el protagonista supo que esa luciérnaga es en realidad una avispa cadavérica. Su picadura provoca parálisis durante 2 horas. El Dodger no se percató de ello, por lo que el insecto pudo picar al tipo. En ese momento, se lanzaron los dados.
El protagonista volvió a oír la voz de una mujer. La chica se indignó y preguntó por qué se tiraban los dados en ese momento, pero luego comprendió. El caso es que en los cubos cayeron 2 dados de una línea, que en total dieron el número 2 y significaron un completo fracaso. Debido a esto, el pícaro quedó paralizado por la picadura de una avispa cadavérica. El tipo cayó bruscamente al suelo y no pudo moverse. Eriza, preocupada, corrió hacia su amigo mientras Nurgi se dirigía al sanador y le ordenaba que mirara lo que le había ocurrido a un miembro de su escuadrón. El chico entró en estado de estupor y no sabía qué hacer. En ese momento, volvió a oír la voz de una mujer. La chica maldijo con frustración y dijo que su tramposo volvía a estar demasiado relajado. Sin embargo, en respuesta a esto, una voz masculina se opuso y dijo que era solo una parálisis ordinaria si se aplica la purificación, el tipo se levantará inmediatamente. Sin embargo, fue interrumpido por otra voz masculina, que dijo que eso no se podía hacer porque el escuadrón todavía no sabe nada de la avispa cadáver. Entonces el hombre se indignó y dijo que no podían dejar al tipo aquí. La segunda voz replicó que era inútil utilizar la purificación en un cadáver. En ese momento, el protagonista se dio cuenta de que los dados estaban siendo lanzados por las mismas personas a las que pertenecen esas voces. Entonces el tipo se acercó al esquivador, lo examinó y dijo que al parecer algo le había picado. Mientras el protagonista en un ataque de pánico añadió que el tipo no tenía pulso y que al parecer había muerto. Nergi maldijo, ya que estaba muy molesto por esta situación. Lee se dirigió al jefe del escuadrón y le preguntó si valía la pena enterrar a este luchador. Eriza se indignó y dijo que no podían hacerlo en la mazmorra y que aquel tipo estaba diciendo tonterías. Nergi ordenó a los chicos que recogieran el equipo y pidió al sanador que se diera prisa. Solo Lee sabía que el pícaro estaba realmente vivo. Si se quedaba aquí, sería devorado por los monstruos. Este era el malvado plan del protagonista. Al cabo de un rato, cuando ya había oscurecido fuera y apareció la luna, el destacamento llegó al mismo puente desgarrado. Nergi se volvió hacia el protagonista y le preguntó si conocía el camino de bajada. El protagonista contestó que sí lo sabía y les indicó a los chicos el camino a seguir. El jefe del pelotón ordenó a Eriza que les iluminara el camino con magia. Así, la chica caminó delante, el sanador la siguió y Nergi fue el último. De repente, la chica tropezó y casi se cae, pero Lee consiguió cogerla a tiempo. Le dijo a la chica que tuviera cuidado, porque esto es peligroso. Eriza se sintió avergonzada y le dio las gracias al chico. Él también estaba un poco avergonzado, se rascó la cabeza y añadió que les habría resultado mucho más fácil si no se hubieran cortado las cuerdas. En ese momento, Nergi sacó bruscamente su espada y bloqueó con ella el camino del protagonista. El hombre se volvió hacia él y le preguntó cómo lo sabía. Entonces Lee pensó que era un tonto por cotorrear. En ese momento, la chica corrió rápidamente hacia Nergi para escapar. Sin embargo, el tipo consiguió agarrarla por el hombro. En ese momento, los números 3 y 4 cayeron sobre los invitados a jugar, lo que en total dio 7. Así, el protagonista consiguió enviar a la chica con el veneno de la parálisis. Eriza también cayó al suelo y empezó a asfixiarse. Nergi estaba asustada y no podía entender lo que estaba pasando. ¿Por qué se volvió hacia el protagonista, le maldijo y le preguntó quién era? En ese momento, habían pasado 48 horas y el efecto secundario del veneno había pasado. Así que la apariencia anterior volvió a Lee. Entonces el tipo levantó su arma y dijo que habían pasado exactamente 59 días desde que Nergi lo arrojó a este lugar. En ese momento, el hombre vio la verdadera cara del sanador y se quedó muy sorprendido. Al mismo tiempo, se activó la habilidad Vengador. Así, todas las características del protagonista aumentaron un nivel. En ese momento, Lee oyó las voces de los jugadores. La chica sonrió y se sorprendió de haberse encontrado de nuevo con este sanador. La segunda voz masculina estaba enfadada y se dirigió al presentador, preguntándole qué significaba todo aquello. El presentador estaba confuso y no sabía qué responder. Eriza también se sorprendió mucho en ese momento porque reconoció al viejo sanador. Solo el guerrero dijo que se trataba de un giro bastante interesante. A partir de esas palabras, otro jugador masculino se asustó un poco y le preguntó al guerrero sobre lo que había dicho.
Entonces el jugador preguntó al presentador si quería mostrarles un escenario de venganza. El presentador respondió que todo era exactamente así. Aunque, de hecho, no formaba parte de sus planes y tampoco entendía lo que estaba pasando. Sin embargo, Lee se dio cuenta ahora de que esa voz pertenecía al presentador del juego, Nergi, y la persona que jugaba para él dijo que era bastante interesante. Porque el curandero quiere vengarse de él. En respuesta a esto, el personaje principal dijo que en este caso le mostraría al hombre algo más interesante. Tras estas palabras, Lee atacó a Nergi con una ráfaga de lanzas. El guerrero consiguió repeler todos los ataques del tipo, pero su espada se fue debilitando cada vez más. En un momento dado, el hombre incluso se dio cuenta de que Lee había conseguido atravesar su espada y al segundo siguiente, el arma del hombre se desmoronó en pequeños pedazos. El guerrero estaba en estado de shock y no podía entender de qué clase de poder se trataba. El protagonista se limitó a sonreír y a decir que ya no era el mismo de antes. En ese momento, el jugador se volvió hacia el presentador y le dijo que quería gastar todos los puntos del jugador para darle a Nergi su arma. El presentador cumplió esta petición. Unos segundos después, el guerrero recibió un arma del patrón sagrado. Era un martillo similar al martillo de Thor que cayó de los cielos. Evidentemente, el protagonista no esperaba semejante desarrollo de los acontecimientos y se quedó asombrado por lo que estaba sucediendo. Nergi se dio cuenta de que esa arma era de su patrón sagrado. Al oír esto, el protagonista pensó que no se trataba de un patrón sagrado, sino de un peón de Nergi en sus manos. Tras esto, el hombre dijo que en ese caso empezarían de nuevo la lucha y atacó al protagonista con su martillo. Lee consiguió poner su arma delante a tiempo y defenderse del golpe. Sin embargo, no pudo evitar darse cuenta del monstruoso poder que poseía su oponente. Entonces, un fuerte rayo golpeó al protagonista, que cayó al suelo. El tipo se dio cuenta de que era Mjolnir, porque el martillo puede controlar los rayos. Entonces a Lee se le ocurrió la idea de que el mismísimo Dios se escondía tras la voz de aquel jugador. En ese momento, Nergi, que estaba junto al protagonista, le preguntó si eso era realmente todo de lo que era capaz. Sin embargo, después añadió que, para ser un curandero, el protagonista lucha muy bien. En respuesta a esto, Lee no dijo nada, sino que se limitó a aplicar su gran habilidad curativa. Nergi se quedó muy sorprendido por esto, al igual que los jugadores. Una voz masculina señaló que se trataba de una habilidad de muy alto nivel, especialmente para un sanador. El segundo hombre, que conducía a Nergi, replicó que a este ritmo el protagonista podría llevar a cabo su venganza. En ese momento, Lee utilizó su habilidad de lanza perforante y golpeó directamente el martillo de Nergi. Entonces el hombre sonrió y le dijo al protagonista que no atravesaría esta arma tan fácilmente. De repente, Lee se dio cuenta de que el veneno no estaba funcionando y eso le molestó. Al segundo siguiente, Nergi intentó atacar al protagonista, pero este esquivó rápidamente el ataque. Esto enfureció al hombre y le gritó que dejara de huir de él, porque iba a vengarse del guerrero. Tras estas palabras, Nergi asestó otro poderoso golpe a su oponente. Por desgracia, Lee no pudo esquivar completamente el ataque y un rayo alcanzó al tipo. El protagonista cayó al suelo y pensó que se trataba de una fuerza muy fuerte y poderosa. Esto hizo pensar al protagonista que la verdadera esencia de los jugadores seguía perteneciendo a los dioses. Del cuerpo de Lee salía humo, ya que el rayo que le alcanzó chamuscó el cuerpo y la ropa del tipo. El protagonista comprendió que él y Nergi no eran más que un entretenimiento para los jugadores y que ya era hora de que se largara. Lee intentó arrastrarse y salvarse, cuando de repente oyó una voz detrás de él. Era Nergi que decía que su sagrado patrón estaba viendo esta batalla. Por lo tanto, el hombre estaba enfadado de que Lee se atreviera a huir de él. Nergi levantó el martillo detrás de su cabeza y se preparó para golpear al protagonista. Cuando Lee apareció de repente, saltó y se pegó a la cara de Nergi. Al principio, el hombre no entendió qué clase de limo era y de dónde venía. Sin embargo, luego sintió que esa criatura segregaba veneno en su cuerpo. En ese momento, los jugadores se quedaron muy sorprendidos por lo que estaba ocurriendo. La chica se rió porque le parecía interesante el aspecto de un limo venenoso. Sin embargo, el guerrero replicó que era aburrido y esperó a que los chicos continuaran su duelo.
Nergi se quitó la baba de la cara y la cerró en un puño. Luego preguntó al protagonista si ya había encontrado una mascota en forma de limo. Esto enfureció a Lee y le gritó al hombre que no tocara a Lime. Enfurecido, el tipo le aplicó una gran curación. El guerrero se sorprendió por esto y no podía entender por qué el protagonista se comportaba así, porque hace poco quería escapar y ahora se queda a luchar por Limo. Nergi no podía creer que esta mascota fuera más cara para el protagonista que su propia vida. En respuesta, Lee gritó airadamente que Lime no era en absoluto una mascota, sino un miembro de su equipo, por lo que el guerrero no se atrevía a tocarlo. Con estas palabras, Lee estaba a punto de golpear a Nergi, por lo que en ese momento se lanzaron los dados. Los números 2 y 3 cayeron sobre ellos, lo que dio un total de 5, pero también se añadieron 2 puntos más para el hábil y valiente luchador y entonces el total fue de 7 puntos. Nergi tenía 2 5s en ese momento que en total daban hasta 10 puntos. En este punto, el presentador dijo que los resultados del reparto, 7 contra 10 y por lo tanto la victoria está del lado del guerrero. El presentador felicitó al hombre. En respuesta a esto, el jugador que dirigía Nergi dijo que era aburrido y que el principio era prometedor pero el final le decepcionó. El presentador se rió y dijo que aún no tenía tanta experiencia y pidió disculpas a los jugadores. En ese momento, el protagonista se dio cuenta con horror de que Nergi era más rápido que él como esperaba. Así que lo único que el tipo pedía ahora era que al menos su baba sobreviviera. En ese momento, una ventana emergente apareció frente a Lee diciendo que había recibido una nueva habilidad llamada Frank Das God. Esto significaba que ahora, si el tipo gritaba dados, la tirada se repetiría. Sin embargo, el tipo solo podía usar esta habilidad 2 veces en 24 horas. Cuando el protagonista vio esto, se sorprendió mucho y se dio cuenta de que ahora podía lanzar los dados él mismo. Además, en la ventana se decía que si los números de los dados coincidían, la tirada se anulaba y se sumaban ambos resultados. Pero en caso de fallo total, también se anulará la jugada. El protagonista se dio cuenta de que no tenía otra opción y gritó la misma palabra. Entonces cayeron 2 treses en los dados, dando un total de 6, pero era un doble, así que se vuelven a tirar los dados. Se dio cuenta de que en ese momento, mientras tiraba los dados, el tiempo se detenía, lo que era su garantía. Por segunda vez, los números 4 y 3 cayeron en los dados, dando un total de 7 y junto con la tirada anterior hasta 13 puntos. Esto significaba que el éxito y la suerte estaban del lado de Lee. En ese momento, el tiempo se apagó y Nergi notó con incomprensión que el arma del tipo se le caía de las manos bajo el pie. El hombre resbaló con ella y así su mano con el martillo pasó junto al protagonista. Lee se percató de ello y se dio cuenta de que su lanzamiento cambiaba el curso del combate. Esto le hizo pensar que su nueva habilidad era muy fuerte. Debido al hecho de que Nergi perdió la coordinación en la batalla, el personaje principal fue capaz de golpear al guerrero en la cara con el puño y fue en este momento cuando aisló un veneno especial. Al mismo tiempo, Lime saltó de nuevo sobre el hombro del tipo y el oponente de Lee se desplomó en el suelo. El hombre estaba de rodillas y mirando al suelo, entonces se oyó la voz del jugador. El guerrero estaba enfadado y preguntó al presentador qué significaba aquello y qué había hecho. El presentador se limitó a levantar las manos delante de él y le dijo que no podía hacer nada de eso porque el sistema funcionaba correctamente. En ese momento, Nergi levantó la mirada hacia Lai y le preguntó qué demonios le había hecho. En respuesta a esto, el protagonista solo le recordó al hombre que antes había dicho que había cambiado desde su último encuentro. Y el tipo puso su pie izquierdo sobre el pecho de Nergi y le preguntó burlonamente si esta escena le recordaba algo. Luego se rió y dijo que ahora le tocaba al guerrero caer al abismo. Nergi solo atinó a llamar bastardo a Lee antes de empujarlo y el hombre voló al mismo abismo en el que una vez cayó el protagonista. En ese momento, la niña jugadora sonrió y dijo que se trataba de un escenario con caída. En respuesta a esto, el furioso guerrero dijo que nunca admitiría la derrota y que no olvidaría este día. El tercer hombre se volvió hacia el señor guerrero con miedo y le preguntó a dónde iba. Al mismo tiempo, el presentador lloraba y decía que todo había desaparecido y que él lo había arruinado todo. En ese momento, Lee caminaba hacia Arisa, que seguía viva. Le gritó al tipo que no se acercara a ella, llamándole asesino.
En respuesta, el tipo se limitó a responder con calma que haría lo que la chica le pidiera y pasó de largo. También añadió que su parálisis pasaría en 1 hora y que no debía preocuparse. Sin embargo, esta respuesta no le sentó bien a la chica porque comprendió que estaban en un. Arisa comenzó a gritar horrorizada y a rogarle a Ali que se detuviera, pero él no la escuchó. Se limitó a sonreír, saludó a la chica y le dijo que, si tenía suerte, podría sobrevivir, pero que por el momento seguiría adelante. Al cabo de un rato, el protagonista se encontró en el bosque. Caminaba hacia adelante cuando de repente vio un carro delante de él. Un hombre estaba atado en él, mientras otro seguía atándole las piernas. En ese momento, el compañero gritó a su hermana que alguien caminaba a lo lejos. Era Lee. La chica se limitó a sonreír en respuesta y dijo que hoy la suerte estaba de su lado. El protagonista caminaba por un sendero del bosque y pensó que por fin había acabado con el pícaro, Arisa e incluso el guerrero, y ahora solo le quedaba vengarse de la diosa. Sin embargo, ni siquiera sabía cómo hacerlo. En ese momento, el protagonista se detuvo bruscamente, ya que vio un carro frente a él y un chico y una chica estaban de pie junto a él. Lee se tensó, ya que todo le parecía sospechoso y no entendía qué hacía el carrito en aquel lugar. También se dará cuenta de que no oye voces, lo que significa que esas personas están tan llamadas como él. El hombre le dijo a su hermana que no parece que el tipo que camina en su dirección tenga dinero, porque su ropa está harapienta y él mismo tiene mal aspecto. La chica se limitó a sonreír en respuesta y dijo que no tenían muchas opciones. Después, llamó a Lee y le dijo que ella y su hermano podían llevarle al pueblo si quería. El protagonista se adelantó y pensó que estaba realmente cansado y que un carro sería muy útil ahora, sin embargo, es mejor no meterse con extraños ahora. Al final, Lee dio las gracias a la chica y se negó, diciendo que tenía cosas que hacer en los alrededores, y pasó de largo. En ese momento, se lanzaron unos dados para determinar si se realizaría una maniobra de aceleración. Entonces la chica creó una bola mágica verde en su mano y le dijo a Lee que era mejor que les entregara voluntariamente sus cosas. El chico no vio esto, porque estaba de espaldas a la chica y solo cuando oyó el sonido de los dados, se tensó y se dio cuenta de lo que pasaba. En los dados cayeron los números 5 y 3, que en total daban 8 y significaban éxito. Entonces apareció un campo protector alrededor del protagonista y consiguió resistir con éxito la parálisis. Lee sonrió e incluso se sorprendió de que la chica fuera a atacarle usando una habilidad tan primitiva. Esto enfureció a la chica y dijo que Pereno se estaba riendo de ella y después de eso empezó a atacar al protagonista una y otra vez. Sin embargo, el chico consiguió resistir con éxito tanto la parálisis como la bomba de ácido que le lanzó la chica. En ese momento, el hermano de la chica tomó la palabra. Se dirigió a ella, diciéndole que a ese ritmo pronto se le disolverían las cosas, así que más le valía calmarse. La chica solo respondió que su oponente se estaba comportando con demasiada arrogancia. En ese momento, el protagonista recibió una habilidad llamada invulnerabilidad a 100 tipos de venenos y, por lo tanto, recibirá 100 antídotos. El hombre solo se cubrió los ojos con la mano y pidió a su hermana que moderara su ardor. Pero la chica estaba tensa en ese momento, ya que estaba observando a Lee y tratando de averiguar lo que estaba haciendo. En ese momento, el protagonista utilizó una gran curación y golpeó a la chica. Entonces empezó a atacarla diciendo que ahora le enseñaría a usar el veneno. Le dio un puñetazo y ella cayó al suelo. El hermano de la chica no entendía en absoluto lo que estaba pasando y lo que tenía que hacer, mientras que su hermana se preguntaba cómo una persona podía controlar semejante veneno. Lee se sorprendió por esta pregunta y le preguntó a la chica a qué se refería. Ella miró al protagonista y le preguntó si realmente era un elfo. El chico se lo pensó y le preguntó bromeando si todos los elfos de este mundo eran unos psicópatas. En ese momento, el hermano de la chica se unió a la pelea. Llamó bastardo al protagonista e iba a atacarle con su arma. En respuesta a esto, sin moverse de su sitio, el tipo dijo que si el hombre hacía otro movimiento innecesario, entonces este elfo moriría. Tras esto, el hermano de la chica se paró bruscamente y puso cara de disgusto. Entonces la chica preguntó al protagonista sobre quién era. En su voz se percibía la ira y la extrema insatisfacción por lo que estaba ocurriendo. Lee respondió con calma que era un curandero corriente. Mientras decía esto, el tipo se subió al carro.
Sentado allí, Lee encontró una bolsa de dinero y se mostró encantado con su hallazgo. La chica gritó que el tipo mentía porque los curanderos no pelean así. En respuesta, Lee solo dijo que la experiencia de 7 años de lucha en este mundo da sus ventajas y también añadió que los chicos no debían preocuparse por el carro y el dinero porque el chico promete usarlo sabiamente. Tras esto, el protagonista dio las gracias a los chicos y se puso en marcha. La elfa gritó enfadada al chico que todo le pertenecía a ella y que se detuviera. Lee se limitó a sonreír y les dijo que no robaran más. Al cabo de un rato, el sol ya se ponía en el horizonte y el chico por fin llegó a la aldea. El protagonista se alegró de ello porque ahora por fin podría comer con normalidad. Al entrar en el pueblo, el chico vio a una chica de pie en la casa, y su hija se estaba acostumbrando a ella con miedo, mirando con recelo a Lee. Entonces el tipo se volvió hacia su amigo Lime con una pregunta sobre si le parece que algo va mal en este lugar. En ese momento, el efecto del veneno finalmente terminó y la elfa del bosque exhaló con alivio y comenzó a estirar su cuerpo. Sin embargo, muy rápidamente la calma en el rostro de la muchacha fue reemplazada por ira y determinación. Se volvió hacia su hermano, llamándole Jianmin y le dijo que debían seguir adelante para encontrar a ese bastardo lo antes posible. El chico intentó detener a la chica diciendo que aún estaba muy débil y que necesitaba descansar. En ese momento, un hombre vestido con una túnica apareció frente a ellos. Sonrió y dijo que estaba muy contento de conocer a la bruja de Yatacona. La muchacha se volvió hacia la voz con irritación y preguntó sobre quién más le habían traído allí. En respuesta a esto, el chico se rió y dijo que la chica no había cambiado nada. El hermano de la chica torció la cara porque enseguida se dio cuenta de que delante de ellos estaba el recluta caído Don Jun, el que mata a los reclutas por puntos. El chico comprendió que ahora reunirse con él era muy inconveniente para él y su hermana. Entonces el conscripto caído volvió a hablar y con una carcajada le preguntó a la muchacha de quién había sacado tanto esa maleducada. En respuesta, la elfa soltó un chasquido y dijo que no era asunto suyo y que era mejor que se largara si no había noticias o negocios importantes. Al segundo siguiente, la lanza de Jun estaba a 1 milímetro del cuello de la chica. El tipo sonrió y dijo que, al parecer, debía ocuparse de su educación. Entonces el hermano de la chica rió torpemente y se volvió hacia Jun para preguntarle por qué atacaba tan inmediatamente. Porque la chica no lo dijo por despecho en absoluto. Había gotas de sudor en la cara del chico y estaba claro que estaba asustado, pero aún así intentó solucionar el conflicto de alguna manera. En respuesta a esto, Don dijo que ni siquiera sabía si estar de acuerdo con Han o no. Entonces el chico respondió que acababan de descubrir la localización del llamado que lleva 7 años en este mundo y le preguntó a Don sobre lo que pensaba al respecto. La chica en ese momento estaba claramente descontenta con lo que estaba pasando y maldijo. Al escuchar tal información, el hombre caído sonrió de nuevo y estaba claro que no creía al tipo al principio. Entonces preguntó a los chicos si realmente. Han respondió que era exactamente así y añadió que debía de haber acumulado muchos puntos a lo largo de 7 años. En ese momento, el protagonista estaba muy contento con su vida. Por fin tiene ropa nueva y en la taberna le traen deliciosa comida preparada. Además, el chico tiene un nuevo hogar. Todo esto no podía sino alegrarle. En cuanto le trajeron la comida a Lee, inmediatamente empezó a devorarla por ambas mejillas. Otras personas que se encontraban en el lugar hablaban de sus asuntos. Uno de los hombres dijo a su interlocutor que iba a llegar a ellos una orden de sacerdotes. El segundo hombre dijo que dudaba que se pudiera hacer nada en absoluto contra esta epidemia. Entonces, el primer hombre lanzó un cacareo de disgusto y dijo que tendrían que volver a soportar esa pretensión. Lee, que oyó accidentalmente esta conversación, se interesó por saber de qué tipo de epidemia se trataba. Sin embargo, ahora comprendía por qué había una atmósfera tan opresiva en este lugar. Pero creía que la orden sería capaz de hacer frente a todo esto. De repente, el protagonista descubrió una nueva habilidad que antes no podía utilizar. Ahora el tipo podía ver una ventana con sus títulos encima de cada persona. Por ejemplo, no muy lejos de él, 2 hombres estaban sentados a una mesa. Uno de ellos tenía el título de maestro de la improvisación, inteligente y rápido, y el segundo, de alma deprimida y triste. Lee se sorprendió de que, además de las voces, ahora también podía verlas.
Entonces el tipo llamó a su ventana de estado. Resultó que el tipo tenía la habilidad liberado del destino y su primer nivel le permitía oír las voces de los jugadores. Pero el segundo mostraba al tipo la configuración de los personajes. También había un indicador de probabilidad aumentada, que el protagonista tenía igual a 10. También era algo nuevo para Lee. Así que no entendía qué era para qué se necesitaba. El tipo bebió un poco de cerveza de una jarra, la puso sobre la mesa y dijo que no entendía nada de nada. Sin embargo, al salir de la posada, Lee pensó que sabía con certeza que debía salir de la ciudad antes de que la orden llegara a ella. Entonces el tipo se subió al carro y dijo con fastidio que solo quería dormir en una cama blanda. Pero al parecer, hoy él y Lee me volverán a pasar la noche en la naturaleza. Con estas palabras, el tipo fue a salir de la ciudad cuando de repente algo parecido a una lanza destelló ante sus ojos. La lanza voló directamente hacia el carro. El protagonista preguntó irritado al caído quién era en general. Este se limitó a devolverle la sonrisa y se sorprendió de que Lee fuera capaz de esquivar su ataque. Cuando vio el tatuaje rojo en la cara de Don, se dio cuenta de que era un recluta caído. Cada línea del tatuaje designa a una víctima y, al parecer, este tipo ya había matado a mucha gente. En ese momento, Jun subió al carro para sacar su lanza de él. Se volvió hacia Lee y le dijo que realmente parecía llevar mucho tiempo vagando por este mundo. Ante esto, el protagonista le preguntó cómo lo sabía. Sin embargo, Lee adivinó de inmediato que el mismo elfo se lo había contado a los caídos. Entonces el tipo dijo que, de todos modos, ya había gastado todos sus puntos, así que era mejor que el caído se apartara de su camino. Ante esto, Don sonrió y dijo que lo comprobaría tras la muerte del protagonista. Entonces le dijo que, a juzgar por el número de tatuajes en el cuerpo de su oponente, ya había matado a bastantes personas. El tipo se rió y dijo que si los tatuajes mostraban no solo el número de muertos, sino también su fuerza. Lee preguntó entonces a su oponente si eso significaba que tenía muchos puntos. Don se preparó para el ataque y preguntó al protagonista qué quería decir. En ese momento, el tipo saltó del carro en dirección al caído para atacarle y dijo que se llevaría esos puntos. Don falló y fue incapaz de golpear al protagonista con su lanza mientras que con su mano se acercaba al caído para envenenarlo. Sin embargo, el tipo se dio cuenta a tiempo e inmediatamente se dio cuenta de lo que Lee quería hacer, por lo que pudo esquivar. Pero a pesar de ello, el protagonista siguió intentando golpear al menos la lanza de su oponente. El caído dijo que un curandero usando veneno es bastante interesante, pero no sirve de nada en manos ineptas. Lee, en ese momento, pensó que la lanza de su oponente no se había disuelto por el veneno. El caído se percató de ello y dijo que el protagonista tenía buen ojo para esas cosas y luego admitió que se trataba de un arma de Dios. Pero se sorprendió cuando se dio cuenta de que el protagonista ya lo había admitido. Entonces le dijo que él tenía la misma arma y sacó su Mjolnir. Don se sorprendió de que el sanador tuviera algo así y dijo que ahora estaba aún más interesado en Lee. Entonces le adivinó que Don no es el dueño de esta arma, ya que solo la usa. El caído solo confirmó esto en respuesta, pero dijo que no había gran diferencia para él. Con estas palabras, el tipo atacó al protagonista y logró golpearlo en el cuello con su lanza. Luego le preguntó a Lee si quería decirle algo a este último. El tipo se quedó callado y pensó que no parecía tener otra salida. En ese momento, se lanzaron los dados para determinar si se realizaría una maniobra de evasión. Los números 3 y 1 cayeron en los dados, lo que en total daba 4 y significaba el fracaso. Cuando la lanza del caído casi tocó al protagonista, este gritó huesos y se repitió la tirada una vez más. Esta vez los números 5 y 6 cayeron en los dados, lo que en total dio 11 y entonces el tipo pudo esquivar el golpe. Fue en ese momento cuando Lai pudo golpear a su oponente en la cara y liberar un veneno especial. El caído solo pudo maldecir antes de decir que el resultado de esta batalla ya era obvio. El tipo se enfadó e intentó atacar de nuevo al protagonista. Al mismo tiempo, preguntó a Lee por lo que le había hecho. En el momento del ataque, se volvieron a lanzar los dados. Esta vez cayeron los números 2 y 1, que en total daban 3 y significaban fracaso, por lo que el caído no podía tocar al protagonista. Entonces resultó que el veneno especial con el que le envió a su oponente comienza a destruir las células nerviosas.
En el segundo siguiente, salió sangre de la boca del caído Don y cayó al suelo. Y el protagonista recibió 647 puntos por matar al invocador caído. Lee se alegró de tener una habilidad tan fuerte, porque ya había conseguido ganar en el segundo combate, cuando inicialmente no tenía ninguna posibilidad. En ese momento, el sistema informó al tipo de que su nivel de lógica aumentada había llegado a 13. El chico se sorprendió un poco, porque no entendía muy bien de qué se trataba. Entonces recordó las palabras del presentador de que el uso de la purificación en un cadáver contradice toda lógica. De ahí, el protagonista concluyó que la lógica y la correlación con la realidad son de gran importancia en este juego. Así, actuando de forma ilógica, le puede aumentar este estatus. El tipo se preguntó a qué podría llevar esto. Tomando la lanza del hombre caído. El protagonista pensó que a causa de esta pelea solo se añadía problemas a sí mismo. Entonces cogió el arma del muerto y siguió con Lime. De repente, el tipo empezó a oír de nuevo las voces de los jugadores. Decían que por completar con éxito la mazmorra se podían conseguir al menos 500 puntos. También preguntaban al anfitrión cuándo empezaría el juego. A Lee no le gustó nada volver a oír esas voces. Entonces el protagonista miró hacia la ciudad desde el puente y vio que ya había llegado la orden. Una de las chicas que era miembro de la orden dijo que le incomodaba que se levantara un muro tan grande en la frontera de la ciudad. Otro miembro de la orden le respondió que era mejor así que dejar que la epidemia se extendiera sin control. En ese momento, uno de los jugadores preguntó si valía la pena evacuar primero a los residentes porque no afectaría en nada al continente. El segundo jugador respondió que entonces no tendrían sentido las historias de héroes. El anfitrión intervino en la conversación y dijo que los jugadores no tenían que preocuparse porque el escenario también preveía el rescate de los residentes, así que solo debían esperar a que se despejara la mazmorra. El jugador respondió que para él todo estaba claro y que, en este caso, esta vez se concentraría en la evacuación de los residentes. Tras oír esto, el protagonista se dio cuenta de que los jugadores habían propagado la epidemia por diversión. Pensar que estas personas no significaban nada para ellos enfureció a Lee. En ese momento Lime saltó del hombro del tipo y se precipitó hacia algún lugar. Resultó que quería mostrarle al protagonista una niña. Era una niña que yacía en el suelo inconsciente. Sin embargo, cuando el protagonista la levantó y se dio cuenta de que estaba cargada, la niña se despertó y le pidió al tipo que ayudara a su madre. En ese momento, el sistema le dijo a Lee que había contraído la peste negra. El tipo se sorprendió por ello, ya que solo había tocado a la niña. Después de eso, el protagonista decidió que absorbería la enfermedad de la niña hasta el final para salvarla. Le continuó cogiendo la mano de la niña y absorbiendo la enfermedad. Al cabo de poco tiempo, la niña se dio cuenta de que estaba bien, pero el protagonista tosía sangre y tenía la piel cubierta de manchas negras. La niña se asustó y preguntó al protagonista si estaba bien, pero él no respondió a esta pregunta, sino que se limitó a ordenar a la niña que no le tocara. Entonces le aplicó la habilidad de la gran curación y pudo recuperarse de la enfermedad. Cuando el protagonista se recuperó, pensó que hacía mucho tiempo que no se encontraba con semejante asquerosidad. La chica que estaba viendo todo esto decidió que el tipo era un santo. Si te ha gustado este video, dale a me gusta y suscríbete.